días a don Bienvenido Rodríguez y con él a toda la gerencia de esta empresa. Buenos días al país. Miren, dos cosas breves, porque tenemos hoy el tiempo un poquito apretado. Vamos a tener un invitado de honor. Y es lo siguiente. El presidente de la República ha informado, ha dicho públicamente, que su prioridad es la reforma constitucional. Y cuando escuché al presidente, yo me quedé muy sorprendido, porque yo no sabía que la reforma constitucional representaba una prioridad del gobierno en este momento, cuando los organismos crediticios internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de Desarrollo, el BID, estamos hablando de las calificadoras de riesgo, han hecho una serie de advertencias a la República Dominicana sobre la necesidad de iniciar un proceso de reforma estructural que tiene que ver con lo que tiene que ver la parte tributaria e impositiva. Una reforma que todo el mundo ha hablado de ella. Y el propio gobierno incluso dijo en campaña que era irreversible el tema de la reforma. Pero parece como que alguien le dijo, presidente, la reforma ahora no, sino que vamos ahora a meter la reforma constitucional. Y yo digo, el presidente tiene todo el derecho de poner la reforma que quiera, y porque creo que cada presidente trata de dejar una impronta en el paso por el Estado. Creo que el presidente tiene la intención de dejar una impronta en materia constitucional. Lo han hecho. El único presidente que no modificó la Constitución de la República en vida democrática en la República Dominicana fue Joaquín Balaguer, que lo único que hizo fue que el Congreso en 1966 reconoció la Constitución. Bueno, hubo una modificación bajo su gobierno, que fue en el 94. No, ahí es que voy. Sí. Ese es el punto. Claro. Ahí no negociada, digamos, de alguna manera pactada. A él lo forzaron a una negociación. Y eso fue un pacto cívico, un pacto político a una crisis política. Que no la había creado, hay que decirlo, el rey griego, pero su mismo partido. Pero al margen de eso, estoy hablando de un tema de modificación constitucional. La modificación constitucional Balaguer nunca la promovió. Por tanto, esa modificación constitucional del 94 obedeció a la solución de una crisis de carácter político, no en función de una voluntad de un presidente. Se hizo incluso a contrapelo, y así se llamó esa modificación constitucional. La razón básica por la que Balaguer nunca promovió una reforma constitucional para reelegirse. Por el tema, porque la reelección era abierta. No, porque además pero más que el tema, no lo necesitaba. Pero más que el tema de la reelección, la modificación a la Constitución de la República no solamente obedece a eso. Obedece una serie de transformación del Estado. Eso es así. Pero Felipe, pero en la historia, para no volver a interrumpir tu comentario, pero también, siendo justos, hay que recordar algo que no cae del cielo. Cuando Balaguer retorna al poder, elegido en junio del 66, esas elecciones se elige presidente, Congreso y los asambleístas revisores que proclamaron la Constitución del 14 de agosto del 66. Adivine bajo qué inspiración y guía. La que permitió que esa Constitución determinara que la reelección era indefinida. Pero escúchame, que la Constitución que asume Balaguer en el 66 fue la Constitución antes de la proclamación de la Constitución de Don Juan. Él asume esa Constitución. Es una modificación, Felipe. Pero las elecciones de junio son dobles. Se elige las autoridades y se eligen los asambleístas. Pero lo que quiero se promulga el 14 de agosto de ese año una Constitución que es la del 66. Pero la Constitución del 66, cuando tú la miras, es la misma Constitución que estaba bajo el régimen de Trujillo. Tiene variaciones, tiene la vicepresidencia que no tenía la del 57, tiene distintas variaciones. Pero en el 57 entonces ve gran quinquenio en la presidencia. Pero es la Constitución básicamente la Constitución del 57, en un 99%. Y de verdad, revisa uno y revisa otro. Porque fue la antítesis de la Constitución de Don Juan. Bueno, pero se hizo por algo y para algo. Bueno, pero está bien, yo no te estoy diciendo, te estoy diciendo que Balaguer, juramentado en el 66,
lo que hizo fue que asumió la Constitución del 57. Revirtieron la del 63, revirtieron la de Juan Bosch, la que era más la semilla de la discordia y que provocó el nivel de conflicto que se provocó básicamente. Y fue el origen, incluso el propio golpe de Estado a Juan Bosch, esa Constitución, una de las más avanzadas. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente. El presidente tiene otros retos, que no es solamente el tema constitucional, pero él quiere estar dentro de la historia como dentro de los presidentes que modificaron la Constitución. La modificó Hipólito, la modificó Leonel, la modificó Danilo, ahora la va a modificar Luis Abinader. Y yo espero que sea para bien de la sociedad dominicana. Ahora, yo quiero solamente leer esta perla del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. En medio de la crisis que está viviendo la República Dominicana en materia tributaria, porque aquí los impuestos, todo el mundo sabe quiénes son los que pagan impuestos, y la forma en cómo se administran los recursos de los pocos que pagan impuestos, que van redistribuidos en dos vertientes, a los que más tienen en función de exenciones fiscales y a los que prácticamente no tienen nada a través de subsidios sociales. Sin embargo, el jamón y el queso del sándwich es la clase media, que es la que paga y tiene el mayor peso, que no hay forma de escaparse a eso. Dice que la primera crisis que hay que resolver aquí es el tema de la distribución del sistema eléctrico de la República Dominicana, las empresas distribuidoras. Señores, hace 4 años esas empresas tenían pérdida colectiva un 29-28%. Estamos hablando de 325 millones de dólares. Hoy esas empresas, el hoyo fiscal que tiene este gobierno en estos momentos, es la pérdida de las empresas distribuidoras, que estamos hablando de un 40%, por encima de un 40%. Solamente ese déficit fiscal, ese déficit financiero que generan esas empresas distribuidoras, ¿ustedes saben cuánto representan? 1.350 millones de dólares. Eso representa prácticamente 2.5 del Producto Interno Bruto. Prácticamente 2.5, 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares de déficit. Pasó de 300 millones y pico de dólares a 1.300 millones de dólares. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que sentarnos a resolver, presidente. Eso es lo que yo creo que hay que agarrar y llamar a todos los sectores y sentarnos a ver cómo podemos resolver ese problema. Pero hay otra dificultad y hay otro problema, que es el derroche de recursos, que ya está totalmente evidenciado el tema de la calidad del gasto acá en la República Dominicana. Como cualquier funcionario, sin importar su categoría, agarra y toma el dinero del Estado Dominicano y hace del dinero del Estado Dominicano lo que le venga en gana, sin ningún tipo de filtro y de control, solamente por obtener resultados de corto plazo. Eso es lo que nosotros tenemos que sentarnos ahora a discutir. Pero como se tiene un gobierno único, un solo gobierno, como dijo el presidente, bueno, eso no hay que discutirlo, porque eso hay que someterlo, y tú vas a tener un grupo de papagayos ahí en el Congreso que van a levantar la mano, porque si alguien osare establecer una posición disidente a la voluntad del gobierno en este plano de la reforma, lo que van a decir es que están atentando contra la estabilidad económica y social de la República Dominicana y que no quieren que el país camine. Pero estamos hablando de la gran proliferación de asesores, de lo que tiene que ver con el tema de duplicidad de nómina, de pensiones que no tienen ningún tipo de justificación, y un Estado totalmente desbordado, un Estado, mira, la imagen que vende este Estado es de un Estado multimillonario, que no necesitamos ningún tipo de reforma. Y si al presidente le rinden tanto los recursos, como él lo ha dicho en varias ocasiones, y encima del rendimiento que tienen los recursos tenemos déficit, un despilfarro económico como lo que hoy expresa nuestra finanza pública, tal vez por eso no se está discutiendo la reforma, y hoy la prioridad es el tema de la modificación de la Constitución de la República. Bueno, pues vamos a discutir la Constitución de la República. Vamos a ver cuál va a ser la propuesta de modificación constitucional y vamos a ver cuáles son los aportes en esa modificación constitucional al desarrollo del país, a garantizar el Estado social, democrático y de derecho que tiene nuestro país, a garantizar mayor nivel de equidad y por lo menos que alguien se comprometa a dar cumplimiento a la Constitución de la República. Porque esa Constitución tiene una serie de mandatos constitucionales que va de la protección a la niñez, la calidad de la educación y todo este tipo de cosas que nosotros no le expresamos como gobierno, ni este ni ningún otro. El desbordamiento que nosotros tenemos hoy en la escuela
con la cantidad de extranjeros en nuestras escuelas que han desbordado tanto la capacidad instalada de nuestras aulas. Nosotros debemos de tener aquí más de 450,000 a 500,000 niños haitianos residentes en condiciones de legalidad y no regulado y no regulado, que han desplazado a más de 500,000 niños dominicanos. Y yo no he visto aquí la primera aula que se ha construido en estos próximos 4 años. Si tenemos una realidad que estamos absorbiendo ya en términos educativos y en términos culturales toda la población infantil haitiana, pues entonces vamos a diseñar un plan de continuar construyendo las aulas. Y vamos a modificar el currículum también, que no podemos, a nuestros hijos le enseñemos a hablar francés, a hablar español, a hablar creol y a hablar inglés, que son las prioridades nuestras en estos momentos. Pero la prioridad del presidente en estos momentos y del gobierno es una reforma constitucional en medio de una situación de un entorno internacional incierto y en medio de una incertidumbre económica de la República Dominicana, donde nosotros tenemos cada día que buscar mayor cantidad de pesos para comprar mayor cantidad de dólares para pagar una deuda que cada día crece como espuma y como verdolaga se riega en cualquier pradera. Llévatelo, Cundo.